cada uno de ustedes, a los que se esfuerzan todos los días de venir a los servicios a adorar a Dios en esta casa del Señor, y aquellos que no tienen ese hábito, que sea Dios que también vea qué hace, porque ya Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Usted solo cuando no tiene trabajo está aquí todos los días, y cuando usted tiene trabajo se ausenta porque pone de pero el trabajo. Entonces hay que orarle a Dios que mejor usted no trabaje para que aquí esté todos los días. Cómo se va a hartar y vestir solo usted va a saber, pero si usted no sabe ser agradecido con Dios, entonces Dios tiene que hacer esos procesos y esos tratos. Amén, hermanos, porque yo he conocido a un Dios que le honra la obediencia, y a mí nunca me ha dejado. El 90% he vivido aquí en mi país por fe. No es fácil, pero cuando yo no tengo siempre alabo, y cuando tengo siempre alabo, porque esa es la diferencia que tenemos que hacer. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No podemos seguir leyendo los demás versículos porque es otro tema y es más delicado. Oramos. Amado Padre, ayúdenme a orar, hermana, ayúdenme a orar. Si en verdad anhela y desea que Dios envíe su palabra y le hable a usted y a mí, pidámosle que el Espíritu Santo le redarguya, que el Espíritu Santo le renueve, que el Espíritu Santo le fortalezca, que el Espíritu Santo le liberte, le transforme, que el Espíritu Santo traiga de la presencia de nuestro Dios en Cristo Jesús la palabra que usted y yo necesitamos oír. Que sea el Dios de los cielos libertando a los cautivos de la iglesia de Cristo y entrándolos a la obediencia de su voluntad. A usted gracias por la presencia y por lo que va a enviar a través de su palabra. La gloria siempre será suya, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Hablar de Dios es algo infinito. Usted puede hablar de Dios y nunca va a repetir lo mismo, porque Dios es infinito. Y por eso es que este tema hay que imitarlo a Él, es muy importante, porque usted y yo sí tenemos una naturaleza caída, adámica, pero que por la bondad de Dios hoy ha sido restaurada. Hoy hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Ahora tenemos un contacto directo con Dios, porque Él habita corporalmente en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Este capítulo, solo en este capítulo salen más de 10 temas diferentes, hermanos, que usted puede hablar de una forma y de otra, pero que lo va a llevar a la misma conclusión del amor de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Si amamos a Dios, espere Dios que usted lo ame, que no solo sea un amor temporal, que no solo sea un amor ficticio, porque lo temporal y lo ficticio hoy está y mañana se desapareció. Pero si usted en verdad tiene el amor de Dios y ama a Dios, usted va a permanecer en todo tiempo, en todo lugar, adorando, exaltando, buscando, sirviendo y queriendo imitar su personalidad. ¿Por qué Dios permite que le imitemos? Sencillo, porque usted y yo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6,
Dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Porque somos el templo y la morada de Él. Dios por eso nos faculta que le imitemos en todo lo que Él hace. Hoy yo le pregunto a los varoncitos, ¿usted imita a Dios? Hoy pregunto a las mujercitas, ¿usted imita a Dios? Y qué bueno que se quedó callado, porque si me hubiera dicho sí, yo le traigo una contrarrespuesta que le iba a decir que no se engañe, porque el que imita a Dios, ese no está tranquilo si no hace lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Todo el tiempo hace bien, todo el tiempo busca el beneficio del necesitado. Entonces, la importancia de imitar a Dios. Cristo nos fue el ejemplo a cada uno de nosotros. A los 30 años del llamado a su ministerio, Jesucristo no tuvo día de descanso, no tuvo día de reposar tranquilo, no tuvo día de comer en paz. Siempre estaba asediado de las multitudes que lo seguían. Y eso implicaba que su vida ministerial, su vida pública, era oiga lo que voy a decir, tan fastidiosa. ¿Oyó lo que dije? ¿Cómo dije? Fastidiosa, hermano. Porque no había en él un solo momento de reposo. Y si en verdad usted y yo imitáramos su vida, fuéramos igual a él. Pero no lo estamos imitando. Estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Porque el que imita a Dios ha muerto a sus deseos carnales. El que imita a Dios vive para la justicia de Dios. El que imita a Dios sabe que su Redentor es celoso y se guarda para Él en santidad y en obediencia. Lo cual la mayoría de cristianos no son obedientes. Si imitáramos a Dios, fuéramos como Jesucristo, el ejemplo a seguir. Él, sus discípulos reposando y él buscando el rostro de su Padre. Si nosotros imitáramos a Dios, no tuviéramos reposo físico, porque estuviéramos día y noche preocupados en los quehaceres del negocio del Rey. Del día que nació Jesús a los 30 años, Jesús no se dedicó absolutamente en nada de los negocios de Dios. Solo a la edad de 12 años, que lo volvieron a llevar al templo, dice que a esa edad empezó a hablar con denuedo la palabra de Dios, y se admiraban los ancianos rabinos y decían: ¿y este muchacho de dónde tiene tal sabiduría? Pero él, en ese tiempo, él no estaba dedicado a la vida ministerial. Estaba dedicado, como usted y yo, unos en fontanería, otros en reconstrucción, otros en limpieza de casas, de oficinas, etc. Jesús, su profesión era carpintero, como su padre no biológico. Yo quiero que usted entienda, Jesús no tuvo padres biológicos, porque él fue por obra del Espíritu Santo de Dios, sino que Dios usó el santo ser de aquella joven llamada María para que ellos lo cuidaran fisiológicamente y físicamente en su desarrollo en esta tierra. Pero José y María no eran padres biológicos, porque no hubo contacto sexual. Eso quiero aclararlo. Si no me cree, léalo, Mateos 1:25, lo lee en casa. Dice que José
no conoció a María hasta que el santo ser había nacido. La palabra conocer en el original arameo, griego y hebreo significa que hasta en esa fecha José tuvo relaciones sexuales con María. Es una gran falsedad del Vaticano y los sacerdotes que quieren ignorar las santas escrituras, que no quieren reconocer que María fue el instrumento santo que Dios usó para que su ser viniera, pero no es digna de ser adorada. El digno de ser adorado es el ser que venía en ese vientre. Alabado sea el Dios y Padre. Por eso somos llamados a imitar a Dios en todas las áreas de la vida, porque este ser fue ejemplo en todo, hermano. Aún en su niñez, aún en su juventud, aún en su mayoría de edad, fue obediente a sus padres que Dios le puso en la tierra. Pero cuando ya Dios lo llama al ministerio a los 30 años, totalmente él se desligó de su familia biológica, que eran sus hermanos y hermanas. También eso quieren ocultar el Vaticano. La Biblia lo registra, y si la Biblia lo registra no lo pueden quitar. Entonces se desligó de sus hermanos y de sus padres José y María, y se dedicó al ministerio del llamado del Eterno. De ahí fue el calvario para él. ¿Por qué? Porque, repito de nuevo, la vida de un hombre de Dios, apegado a Dios, amante de Dios, consagrado a Dios, sujeto a la voluntad de Dios, ese hombre solo está pensando cómo realizar la obra de Dios. ¡Aleluya! Y eso era lo duro de la vida de Jesús. Todos tenían tiempo para irse de vacaciones, de agarrar 15 días de vacaciones, una semana, pero el hombre de Dios estaba pegado a la voluntad de su Dios. Por eso es que muchos de ustedes no agarran privilegios, porque les gusta vivir una vida libertina en el cristianismo. ¿Me entiendes? Y ahí es donde nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo. Acuérdense que Cristo es Dios. Aunque los testigos de Jehová, los Jesus Only y unos, no todos los adventistas, pero hay ciertas élites de los sabáticos que no creen que Jesús es el creador. Qué terrible. Aunque ellos no crean, la Biblia en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Digamos que Jesús es Dios, y usted y yo tenemos que imitar a Jesús, porque Él es el creador. Él no fue creado es usted y yo, que fue por obra de una mujer y un hombre que Dios unió en una noche erótica. Las emociones que estaban calientes a su nombre. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a imitar su nombre o su personalidad? Para que no pequemos. ¿Cómo peca el hombre y la mujer? Fíjense que el diablo, que el Señor lo reprenda, nos usa en lo más mínimo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Los pensamientos. Y después los promueve en el corazón. Mire, hermano, espero en Dios que aquí no hayan de esos, pero muchos van a las iglesias a conseguir marido y mujer. Y por eso no cambian. Por eso no dejan los chistes, por eso no dejan las bromas, porque no vienen a tener una relación y un encuentro con Cristo. Vienen a satisfacer los ojos mundanos que se le mueven así. Pero Cristo no perdió el tiempo en boberías, en bobadas, no. Cristo sabía que el llamado del Padre Celestial al ministerio implicaba abnegación a su vida terrenal y sujeta a la vida santa
Usted y yo somos llamados también a esa vida. Negarnos a nuestros deseos y sujetarnos a la voluntad del eterno Dios. ¿Me entiende? Entonces yo veo que la vida biográfica de la vida de Jesús se refleja a muchos apóstoles de la primera iglesia del siglo primero, porque todos se habían impregnado, se habían enamorado de todo corazón de Jesús. Si usted en verdad estuviera enamorado y enamorada de Jesús, no, hombre, yo creo que donde nos movemos ya se hubieran convertido a Cristo. Pero es poca la diferencia entre los cristianos y los mundanos que están a la par de nosotros. Es poca. Si el mundano se echa una cerveza de vez en cuando, los cristianos de escondidas se echan una cerveza de vez en cuando. Porque hoy ya no solo los sacerdotes como Luis del Toro, que dice que Jesús y sus discípulos eran borrachos, que el Señor reprenda al diablo y reprenda la boca de este Luis del Toro, sacerdote satánico. Son abusivos para hablar de la divinidad de esa forma. Sí, porque ellos son borrachos, quieren manchar la imagen del Dios santo, santo, santo. Y porque ellos abiertamente dicen que hay que beberse 2 o 3 cervezas, que no es pecado, porque hay cristianos que se echan 2 o 3 cervezas. Y porque hoy hay pastores que abiertamente también dicen que no es pecado echarse una cerveza. Eso no es imitar a Dios, hermano. Porque 1 Corintios 6:9 dice: ¿o ignoráis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras, ni los ávaros, que es idolatría, dice ahí Pablo, ni los borrachos, ni los que se echan con hombres, no heredarán el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice: y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido limpiados con la sangre bendita del Cordero. Eso es imitar a Dios, morir a los deseos de la carne perversa. Ustedes ya murieron a eso. Ustedes ya murieron a eso. ¿Qué silencio? ¿Será que ustedes bajo de agua se echa un pecado capital, terrible, hermano? De vez en cuando andan los ojitos todos, que bajo de agua se echó una cerveza. Yo me puedo unos cuando vienen bien coqueados, hermano. Cuando vienen un poco acelerados con 2 traguitos. Mira, ¿qué sabe por qué están ahí los dos riendo? ¿Será que bajo de agua se echan un... Oiga, hermano, el diablo es sinvergüenza. ¿Y por qué es sinvergüenza? Hace a muchos de ustedes sinvergüenzas. Alégrese y despójese del pecado. Eso es imitar a Dios. Vivir bajo las normas divinas de Dios, que es santidad, obediencia y fidelidad. A muchos nos sacó Dios de esa vida, es cierto, nos hizo libres. Pero ya no podemos vivir bajo esa maldición, bajo ese régimen. Entonces, hermano, y lo duro es que el diablo, porque se infiltra a las iglesias con zapatitos de algodón, ha ensuciado a las iglesias. No es malo, no es pecado que hagas esto y lo otro. ¿Para qué vas a hacer eso, hombre? No lo dejes, sigue así. Si al fin y al cabo Dios te va a levantar en aquel día, quédese y va a ver si se va a levantar. Los adúlteros no entrarán al cielo. Los fornicarios no entrarán al cielo. Los borrachos no entrarán al cielo. Y eso es que los demás se lo digan: no, si Dios te va a levantar. La Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, ¿qué me dice Pablo? Sed pues. Ahí quédese, sed pues. Si solo hemos leído 2 versículos, ¿usted quiere terminar rápido?
Dios nos llama a ser luz, a ser ejemplo, a ser testimonio, a, oiga, con mi vida ganar a otros para el reino de Cristo. Eso es ser imitadores de Dios. El que era peleonero hoy ya no pelea. Aunque no le guste algo, se muerde la lengua. Pero hay unos hasta graban cuando están peleando entre ellos dos, ignorantes, inmaduros, rebeldes, como que están dando una carta de referencia. No, grave cuando usted le diga a su mujer: mírame, ¿te acuerdas cuando era mujerero? Cuando era golpeador de mujeres, cuando era borracho, cuando andaba con la jurda de los muñecos encima. Ahora soy nueva criatura. Ahora Cristo me transformó. Ahora Cristo me cambió. Ahora su sangre me limpió mis pecados. No des en mí, mujeres, que soy el hombre conforme al corazón de Dios. Eso sí grave. Pero cuando están peleando como chucho y gato, inmaduros, como dijo el siervo aquí, ignorantes, están defraudando a Dios y ni cuenta se han dado, porque es lo que al diablo le gusta, hermano. Y por eso pienso yo que Cristo no ha venido, porque como usted, hay miles infiltrados en las iglesias que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Pero yo me regocijo. Pero yo me regocijo porque Israel y Palestina y Hamas están haciendo paz en el Oriente Medio, y el reloj de Dios es Israel y Palestina y Hamas. Cuando ellos digan paz y seguridad, hoy les digo yo como hombre de Dios: prepárense, habitantes de toda la tierra, despójense de todo peso de pecado, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, arrepiéntanse de sus pecados. Tal vez el Dios de Jacob haga misericordia de ustedes y tenga piedad y los alcance y perdone sus pecados, porque entonces la venida del Mesías prometido a levantar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, se aproxima a la tierra. Por eso me gozo, porque cuando ese lugar diga paz y seguridad, el mundo entero entra en dolor como de mujer de parto, dice Pablo. Pero si usted no está preparado, se va a quedar igual con los demás, porque usted quizás solo ha venido a llenar un cupo o a calentar las sillas, y ese va a ser lamentable cuando le diga: Señor, si solo los sábados íbamos, Señor, si una vez a los 4 meses iba, Señor, no te acuerdas, yo no te conozco, ¿no? Va a ser lamentable, y no va a ser culpa de Dios, va a ser culpa de su flojera. A que no dé ni gloria a Dios ni aleluya, pero es la verdad. Va a ser culpa suya por acomodado, por descuidado. Eso significa ser, pues, imitadores de Dios. Anhelar sus moradas. Desear los banquetes del Eterno. Eso es ser imitadores de Dios. Que aunque lo físico no tenga nada, usted diga: no me importa, el Señor es poderoso y Él me va a abastecer y me va a suplir. Esa es la gran diferencia. Por eso es que el mundo, no solo árabe y oriental, tiene que estar preocupado, y las naciones gentiles de todas las naciones de la tierra, todo mundo para mí tiene que estar preocupado, porque hoy sí, Yahvé está pronto a venir a la tierra. Porque el verdadero nombre de Dios es Yahvé, Jehová, el Señor, el que es desde el principio hasta el fin.
Entonces, pero los que estemos bien, regocijémonos. Porque yo eso anhelo, que Él venga ya, hermano. Así se me acaban los dolores de parto, se me acaban los dolores de cabeza, se me acaban los dolores de hueso, y uno que ay, busquen al Salvador López. Salvador sí hizo promoción de Cristo. Si hasta el diablo puede decir que sí. Los frutos son los que hablan. La regeneración es la que habla. La restauración en el poder de Dios habla. Porque Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean y se postren, reconozcan que han pecado y se arrepientan de sus pecados. Eso es lo que Dios anda buscando, que un hombre y una mujer se arrepienta de sus abominaciones. Después el poder de Dios vendrá y lo va a regenerar y lo va a hacer una nueva creación. Ya el hombre ya deja de ser mujerero, la mujer ya deja de ser coqueta con otros hombres prohibidos. Porque ese es el nuevo nacimiento, cambio de actitudes, de pensamientos y de forma de ser. Imiten a Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 11 verso 1, él tuvo la osadía de decir estas palabras? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oiga, qué preciosa. Que un hombre predicador diga esas grandes palabras delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Son palabras que pesan. ¿Puede usted y yo decir lo mismo que Pablo? ¿O estamos lejos de esas palabras? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros cualquier cosita que nos mueve la cola nos arrastra. Y por eso que no tenemos fundamento. Como Pablo decía, el siervo le decía, siervas, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, imítenme. Porque si ustedes lo hacen, van a imitar también a Cristo. Vea la biografía de Pablo, vea el ministerio de Pablo. ¿En qué cojeaba Pablo? En nada. Hasta lo hizo Dios eunuco, como muchos de ustedes quizás ni cuenta se han dado, que ya no le da, pueden tener a la vieja la par y ni fu ni fa. Aleluya. Ya lo está haciendo Dios eunuco y ni cuenta se han dado. Y le estoy hablando en verdad. Pero si fuera para el santo ministerio de Dios, que Dios lo hiciera eunuco, gloria sea su nombre. Pero no es así. Usted se hace eunuco porque ya se aburrió de la mujer que tiene la par. Pero cuando pasa otra y el huita la par suya y le mueve la cola, lo arrastra y parece perro rabiendo a la par de ella. ¿De qué hay de eso? De los que me siguen a montones. Se hacen eunuco a la fuerza, que no quieren tocar a la mujer. Ay, entenderme que estoy muy cansado. Y hay mujeres que cuando el marido la busca, ay, no me toques porque estoy cansada. Están haciendo eunucas para conseguir a otro. Sinvergüenzas, coquetas, peleoneras. Eso no es imitar a Cristo, hermano. Cuando Pablo se paró en el capítulo 11, verso 1 de 1 Corintios, mi respeto para ese hombre. Ni los apóstoles que anduvieron con Jesús dijeron eso. Oiga, ¿por qué? Hágase la pregunta. Ve el ministerio de Pablo y ve a los demás. No quiere decir que los demás no fue bueno. Claro que fue bueno. Pero el ministerio de Pablo fue con señales indubitables. Y no anduvo con el rey, pero lo declaró Dios apóstol de Jesucristo, dice su palabra. No fue puesto por los hombres, no, Dios lo eligió y lo declara apóstol de Jesucristo a la gentilidad. Gloria a Dios.
Y a este hombre lo circuncidó y le quitó el deseo sexual de mujeres. Y hoy muchos indoctos que tuercen la escritura por eso que dicen que Pablo era del otro bando. No, tal vez ellos, pero Pablo no. Es que aquí no hay que esos hombres de Dios, todos se quedan callados. Era que usted da vuelta a la canoa. Oye, hermano, que el hombre Pablo, el hombre de Dios, dijera esa palabra, es un privilegio, hermano. Yo no me, oiga, le voy a decir, a pleno siglo XXI, yo no me hallo capaz de decir las mismas palabras como Pablo, que salgan de mí, pues, aquí porque las estamos leyendo, tenemos que decirlo, hermano. Pero que salga de mí de decir, imíteme, iglesia, a mí, como yo a Cristo, fuera chulada. Si en mí hay momentos que la carga de ustedes, que me viene a mí y a mi esposa, nos oprime, nos roba la fuerza, nos roba el gozo, y muchos problemas de ustedes nos traen enfermedades y debilidades, y eso no nos deja ser libres para tener la osadía y la autoridad de decir, así como el apóstol Pablo dice: Mario y Gaeta, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No tengo la autoridad. Y yo admiro a esos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos ministros de la prosperidad, que ellos dicen así como yo hago. Mancha de pacotilla mentirosos, mancha de lobos rapaces. Pero bien esa que suenen los instrumentos de guerra para que el diablo sepa que usted y yo somos llamados a imitar a Cristo a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Está dispuesto? Varones, ¿por qué no va a hacer la obra de Dios, pues? Mujeres, ¿por qué no van a hacer la obra de Dios? Así con mi casa tengo mucho, pastor, con ese marido viejo que no lo... Y usted también, que se presta para pelear. Porque para que haya un pleito no solo es de un loco, son de dos locos. Usted y su marido. ¿Están acá? ¿Están acá? ¡Ah! No te duermas, perico. Te voy a echar un agua de aquí, oíste, te lo tirar con toda la emoción. Oye, hermano, qué palabras de poder decía Pablo. Y cuando Pablo ve eso, hoy en Efesios él ve la imagen misma del Dios invisible. Sed pues, ¿usted quiere ser uno de esos? Sean pues. Para que entiendan, las mujeres, sean pues imitadores de Dios. ¿Cómo pueden ser las mujeres imitadores de Dios? Vea la porción en el Evangelio de Juan cuando Jesús entró a la casa de Lázaro, el muerto. Vean la forma, mujeres, imiten lo bueno, ya dejen el chisme, ya dejen el pleito, ya dejen ese telefonito. Que su marido anda como loco, no haciendo aquí, y usted ahí plastado en la sala. Y hace comida por respeto muchas veces. Aquí me estoy echando la manta que no parezca, cada rato le está señalando ahí. Oye, hermano, ya deje esa maldición de teléfono. Ya no pierde el tiempo en bobadas, en basura, que no le edifican su vida ni su matrimonio. ¿Cómo pueden las mujeres invitar a Dios, a Cristo? Fácil. Entre la casa y Marta, al verlos a él y a sus discípulos, se regocijó. Yo creo que el gozo le invadió y le tomó más control de poner atención a las palabras del maestro.
Y de repente María se puso a los pies de él, oyéndole atentamente, y Marta se metió a los quehaceres. No era malo, pero era el tiempo donde Marta y María tenían que estar atentas a la persona, quien era Jesús. ¿Pueden las mujeres imitar a Cristo? Claro, con su buena conducta, con su buena forma de vida, con su buena forma de hablar. Porque hay mujeres que aquí aparentan santas, pero ya qué boquita tienen. Viera qué boquita tienen. Pero son las que van al cielo. Yo les aconsejo, antes de que vayan a morir en lo personal, vayan a pedir perdón a Dios y que las cambie, que las regenere el poder de Dios. Aquí también hay hombres que aparentamos piedad, pero salen sapos y ranas de nuestra boca. Cuando estamos enfurecidos, hay una que de aquí me está haciendo ojos de pistola, que le da. Me quisiera matar y no puede porque su vida. Aleluya. Cuando yo veo el cambio de actitud de su face, de su rostro, pues, ahí digo, ¿y yo qué culpa? Pues que Dios esté sacando los trapos al sol. ¿Sabe por qué lo hace Dios? Porque te ama. Porque te ama a ti y a mí, y no quiere castigarnos juntamente con los incrédulos de esta generación perversa y adúltera. Por eso Dios nos manda a tiempo la exhortación para que salgamos de esa falsa cristiandad que tenemos. Es fácil usar un traje, es fácil usar un vestido largo. ¿Sabe que las iglesias liberales a ustedes les critican por la forma como se visten? Por si usted no lo sabe, les critican. Y yo les defiendo a ustedes para la gloria de Dios. Pero ustedes honren a Cristo con su conducta, con sus actitudes. Ay, Jesús, porque muchas de las razones que ellos dicen tienen lógica, pero no es aprobada. ¿Y qué sirve que anden de largo, pero no dejan de ser chismosas, peleoneras, malas habladas? Eso es lo que dicen ellos. Mejor hay que ser lo que somos, dicen ellos. Oiga, mejor hay que aparentar lo que somos. ¿Cómo? Se traban el traje de hombre y ahí parecen los hombres. Porque para mí no hay diferencia. Si la mujer usa pantalón, es otro hombre a la par del otro hombre. Ya que tal vez aunque ellas quieran aparentar que son pulcras, los privados solo Dios lo sabe. Entonces, yo lo defiendo, mujeres, que ustedes compórtense como santas, piadosas mujeres de Dios. Ya dejen ese pleiterillo y ese, parecen que hay unas culecas. No imaginar que cuando están peleando y pase la gente en el pasillo donde ustedes viven, eso es vergonzoso. Y como a la media hora o la hora le van que van con la Biblia para afuera. Hermanas, hermanos, están defraudando al que les ha amado. Yo quiero que entren en la sensibilidad del corazón, a la obediencia a la palabra. Enójese con usted mismo y usted mismo. Dígale: Dios, cámbiame porque te estoy deshonrando. Vea a la mujer diaconisa que sanó Pablo en el apóstol, capítulo 10. Cuando murió Dorcas, ¿se acuerdan? Capítulo 9, partes finales, verso 33 aproximadamente, libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando esa santa mujer murió, toda la ciudad le dolía, porque era una mujer ejemplar en actitudes, en conducta, en palabras, en acciones y en hechos. Esa es la gran diferencia, que la mayoría de creyentes, mujeres de Dios hoy en día, no
diario vivir se prestan para el juego de Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que imitar de verdad a Dios. Perfectos no lo somos, pero sí podemos ser perfectos con Dios. Sí se puede. ¿Por qué se puede? La Biblia es clara. 12:2 de Hebreos es claro. El apóstol que escribió esa epístola dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero si usted lee el principio, ¿quién me lo tiene allí? 12:2. Oiga lo que dice al inicio. ¿Qué dice al inicio? Ahí habla un requisito que usted y yo. ¿Cómo dice? Oiga. Ahí quédese. Por tanto nosotros, está hablando de usted y yo, teniendo alrededor, dice, una gran nube de testigos. No está hablando de los testigos de Jehová con esos atachés. Buenos días, le doy el despertar. Antes lo vendían, hoy los regalan. Le digo porque yo fui estudiante de ellos. Y es bueno conocer todas las artimañas de Satanás. Oiga, hermano, no testigo de Tack Russell, su fundador, no. Está hablando de los ángeles. Está hablando de los santos creados angelicales por el Dios omnipotente, que dice que ellos son la nube de testigos que nos atestiguan que somos su pueblo. ¿Pero qué estamos haciendo usted? Deshonrando esa gran nube de testigos con nuestras malas acciones. Siga. Pero ella ya se va el verso, capítulo primero, verso primero. Ahí, también ahí dice, oiga qué bonito, entonces yo me lo había comido, hermano. Despojémonos de todo peso de pecado. Vaya, ¿qué le hace a usted, cabezón y cabezona? Fíjate a dónde está el pueblo pecando contra Dios. Que para ir al trabajo secular no falla ni un día. Y aunque se enójese usted mismo. Pero a lo de Dios, una vez, si quiere, a la semana. Deja de ir a la casa de Dios a darle gracias por ese día de labores, pero hace el tiempo para ir a convivir con los amigos. Día de ir a Dios a adorar. Lo que pasa es que usted es que no me traiga excusas, porque el diablo es padre de mentira y usted es discípulo de él porque pone excusas para lo de Dios. Si en verdad fuéramos imitadores de Dios, nos despojaríamos de todo peso de pecado que nos asedia. 2, porque tenemos una gran nube de ángeles que nos están observando, mirando qué hacemos, qué no hacemos. ¿Está aquí? Entonces, ¿por qué se esfuerza más a su deseo de la carne, del mundo, y a Dios lo menosprecia? Ese es el pecado. No es pecado que trabaje, no. Usted y yo trabajamos por nuestro padre primero, llamado Adán, porque él fue el primer desleal a Dios, lo tenía todo. Muchos dicen, pero si Adán no hubiera pecado y Eva no hubiera hombre, ¿quién le ha dicho que no? No ha leído la Biblia cuando dice multiplicar y fructificar la tierra. Y no había pecado Adán y Eva todavía. Había promesa de Dios que Adán y Eva iban a tener hijos e hijas, iban a llenar la tierra y la iban a sojuzgar. A mí no me vengan con cuento, lea la Biblia. Ese es el pecado, que teniendo el espacio para ir a Dios, lo dedica más en ir a convivir con los amigos y lo dedica más a ir a los trabajos seculares. Y repito, no es pecado, el pecado es dejar
de ir a la casa de Dios. Y hay gente que solo cuando no tienen trabajo, ay, pastores, oren para que me dé un trabajo, por favor, el Señor. Ay, me comprometo que esto y lo otro, mancha de mentirosos, igual que el diablo. Y aquí está, mancha de extranjero, igual que Satanás. Bandido, bandido. La mujer de Martín, ningún más. Esa cara de tomate tiene la cara. Oiga, hermano, ese es el pecado. ¿Qué significa imitar a Dios? Despojémonos de todo peso de pecado. Cristo en Mateo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Ese es imitar a Dios. Negarse a sí mismo. Tome su cruz. No que va a ir a bajar la cruz de la iglesia, de la sinagoga de Roma, y va a andar ahí. ¡No! Cristo no está hablando de esa cruz de madera que es símbolo de sufrimiento y dolor y muerte. No, Cristo está hablando que con Él se puede toda clase de tentación y prueba y deseo de la carne. Con Él se puede vencer, morir a esos deseos. Porque la cruz es Cristo el Redentor en nosotros. No le puedo decir ame la cruz, porque hay muchos pastores que eso predican. Ame la cruz, porque voy a amar la cruz y la cruz es maldición. Voy a amar al que estaba en la cruz. Oiga, como le digo, no le digo que esté en la cruz, no. Estaba por usted y por mí, murió, pero resucitó. Gloria a Dios. Eso significa imitar a Cristo, morir y seguir a Cristo. Usted lo sigue, va a aprender a ser obediente. Y si no lo aprende, usted va a dar un día cuentas a Dios. Romanos 12:14, eso dice que un día compareceremos ante Dios para dar cuentas. Usted sabrá cómo va a salir con esa gran lista negra o lista blanca. Usted sabrá. Hay que ya mejorar, hermano. Hay que cambiar. Ya deje esa mentirita. Hay uno que ya se hizo hábito, que todos los días una mentira, otra mentira, otra mentira. Es una gran mentirota, una gran bolsa que por ahí que anda toda pasmada, pariendo. Oye, que hoy estas mujeres vienen todas apretadas, hermano. A mí la pastora me dijo esto y lo otro, me son buenas para echarnos a la tierra, y quizás ellas son las trompudas o sicudas. Y a mí el pastor me dijo: ¿cómo no voy a invitar a lo malo, cabezón? Yo lo invito a que siga a Cristo. Lo invito a que deje de andar en las fiestas tradicionales. Lo invito a que deje de andar en party de cada cumpleaños de su amigo familiar. Para eso sí tiene tiempo, pero para Dios son cristianos acomodados, muertos, rebeldes, mundanos. Y esa es la lucha que tenemos contra el bien y el mal, la carne y el espíritu. ¿Para quiénes viven ustedes? ¿Para qué área viven más? Los de acá primero. ¿Para qué área viven más? Miren, pulcras, mujeres. ¿Para quiénes viven ustedes más, varoncitos? ¿Ah? ¿Para qué área viven más? Esto es fácil decirlo: para Cristo, para la carne. Si viviéramos para Cristo, todos los días estuviéramos aquí. Lloviera, temblara, hubiera frío, hubiera extremo calor, usted aquí estuviera todos los días. Si viviéramos para Cristo. Pero lo que se ve en usted muchas veces es la carne, la que lo doblega, la que los gobierna. Y ese es el peligro. Jesucristo no se equivocó. Oiga las palabras de Cristo. Mateo tiene un legado terrible, un oro, un tesoro escondido grandísimo. Jesucristo decía: muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Yo no sé si ustedes son de los muchos llamados o de los pocos escogidos. Usted sabe su diario cristiandad que vive. No le voy a tirar más piedras. Usted sabe cómo está delante de su Dios. Si imitamos a Dios, oiga el requisito secundario que dice ese mismo verso: como hijos amados. Si yo no me amo a mí mismo, es difícil que yo vaya a amar a esta mujer. Si ella no se ama a sí misma, es difícil que ame a este hombre. Estoy poniendo ejemplos, no estoy hablando en otra área carnal, no, estoy hablando en el término espiritual. Porque le han dado un mal uso a la palabra te amo. Sí, porque hay ministros que le dicen: yo te amo, sierva, y déjate amar. Y dice, y empiezan a manosear. Eso se da en varios ministerios, hermano. De esa clase de amor carnal, Eros, no está hablando Dios. Está hablando del amor santo, del amor libre de deseo carnal. Si en verdad somos imitadores de Dios, seamos hijos amados unos a otros en la gracia que nos une, que es el amor del eterno Dios. Porque uno de los atributos maravillosos de Dios es el amor. Si no amamos a Dios, mucho menos les voy a poder amar a ustedes. Si ustedes no aman a Dios, mucho menos me van a poder amar a mí. Y aunque usted diga sí, no. Porque el primer requisito para que nos amemos nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Y a nuestro prójimo, decía Juan en el Evangelio de Juan, como a nosotros mismos. Este es el segundo y más grande mandamiento, dijo Cristo. Y el que ha hecho eso ha cumplido toda la ley. Porque si usted no puede dejar el adulterio, ¿cómo? Oiga, si ese es el cuarto mandamiento, entonces usted no ha amado a Dios. Si usted no se ama a sí mismo, usted no ama a Dios. Porque el que se ama no peca. El que se ama se guarda. Hermoso tema, ¿va? ¿Cómo se llama, hermana María, el tema? Porque ya lo apuntó, él lo va a decir. No, nothing de forever. ¿Cómo llama, hermano Carlito, el tema? Ya lo repetí más de 100 veces. Ser imitadores. Yo sigo a Messi porque es una estrella. Ya. Usted es imitador de los fanáticos de la idolatría. Yo soy de Ronaldo porque ustedes son idólatras. Usted y yo tenemos que imitar al autor de la vida, al redentor de los hombres, al Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Ese es al que usted y yo debemos imitar. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A él debemos imitar. Usted imita a su marido que está aguado, desde que levanta, y a las mujeres piojosas que desde que levantan también. Uno ya está luchando con eso. Gloria a Dios, aleluya. Bendice el tanto enterado, ya tenés más de 20 minutos, caliste. Oiga como dice la palabra del verso 2, andad en el amor. ¿Qué es la palabra andar en amor? En el camino verdadero. Andemos en el amor. Cristo es la figura del amor. Eso dice la Biblia. 31:3 de Jeremías, eso dice. Que desde muchísimo tiempo dice, con amor eterno te he amado.
y te he prolongado mi misericordia, dice Dios. A Él debemos de imitar. Andemos en el camino de Dios y ese camino nos guardará del juicio venidero que se aproxima a las naciones. El que anda en el amor de Dios ha vencido el mundo y ha vencido los deseos de la carne. Ustedes, si ustedes quieren ser vencedoras, anden en el camino del amor de Dios. Ya no se odien. Ya no se odien. Yo no dejo a este por los hijos. No, no lo dejas porque es el que te da lealtad después de Dios. ¿Me entiendes? No es por los niños. Porque muchas parejas y dicen, yo estoy con este, lo aguanto por esto que tengo. ¿Cómo que no lo deben hacer bichos? Si fueron dos máquinas que trabajaron. Y tengo que hablarles claro, porque ya no somos niños fluctuantes. Ya somos cristianos viejos, caprichosos, rebeldes. Oiga, hermano, anden, dice Pablo, en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice Primera de Juan, capítulo 5. El que ama a Dios ha vencido al mundo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice. Oiga el vínculo. Si entre nosotros no nos amamos, estamos fritos, vivos, hermano. Pero usted no está frito vivo, está vivo libre. Usted está vivo salvo. Usted está vivo bajo la gracia del poder de Dios. Por eso le amo y le alabo y le sirvo a Dios. Usted también lo hace. A medias o completo. Ellos me quedan. Como también, oiga, ahí está la palabra, Cristo nos amó. Por eso es que tenemos que imitar a Cristo, porque Él es el símbolo perfecto de ese amor. Si Él no nos hubiera amado, no me va a saber a dónde estuviéramos. Unos quizás ya estuvieran muertos, ya estuvieran en el lugar de tormento, porque la Biblia dice que desde que el hombre y la mujer mueren sin Cristo, van al lugar de tormento llamado Hades, que es el centro de la tierra. Y ese no es cuento por ponerlo a ustedes en miedo, lean la Biblia. Pero porque Cristo nos amó y se entregó por usted y por mí, por nuestros pecados, ahora reposamos y disfrutamos de una vida piadosa, justa, santa y bendecida en esta tierra. Hoy disfrutamos de los beneficios de ese amor de Dios. Si usted no lo disfruta es porque no quiere. Pero yo soy feliz con Cristo. Yo no sé usted. Yo no sé si la pastora es feliz con Cristo. Te la llevó el tigre y después le mordió y resucitó. Yo no sé si usted como pueblo, hermano mío, usted es feliz con Cristo. Yo no lo sé. Pero si usted es feliz con Cristo, muéstreselo. Acción. Despiérete. Aquí dice el verso 14 de este mismo capítulo 5: levántate dentro de los muertos, despiértate dentro de ellos, y te alumbrará la luz de Cristo. El deseo de Dios es que no estés muerto, sino vivo para la gloria de Dios. Ese es el deseo de Dios, que imitemos a Cristo y resucitemos dentro de los muertos. ¿Cuántas resucitadas hay acá? Dios, aleluya. La esperanza. Como la mujer del lobo. Dios. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén. Ay, Dios. Y la grita más duro un niño que ustedes viejos pícaros. Amén.
Aleluya, hermano. Hay gozo, aleluya. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a mí. Gózate, alaba Israel. Grita. Carlitos lo El que no se goza en Cristo, no sé a dónde va a encontrar el gozo. Hay muchos que quieren tener gozo y alegría buscando droga, alcohol y placeres, y no, señores, eso es pasajero, eso es temporal. El gozo verdadero viene de Dios a través de Cristo a nuestra vida. Por eso es que usted y yo nos gozamos, nos alegramos y somos el pueblo bendecido de Dios en la tierra. Eso somos. ¿Sí o no? Entonces ya no me tengo. Terminamos con esto. Y se entregó. ¿Qué es la palabra entregar? Subrayenlo. La palabra entregar significa se anegó a sí mismo totalmente. No dijo, este es mi cuerpo y no puedo hacerlo. No sé, Padre, esto no es así, no. Él se entregó, se negó a sí mismo total por usted y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el eterno amor que se entregó por usted y por mí, para que en Él tengamos esperanza de vida en esta tierra. ¿La tienes? Cuídala. Y oiga, y se ofreció como ofrenda. Aquí no está hablando de ofrendas físicas que usted damos para el sostenimiento de la casa de Dios. Hay muchos que de los que están aquí no le dan. Pero Cristo lo hizo por usted y por mí como ofrenda. Le digo, Padre, aquí estoy yo para morir por ellos. Porque Mario y la Edna no se puede salvar a sí mismo, Señor. Los demás que están en ese ministerio no podían salvarse, Padre, pero yo me he ofrecido a ti como ofrenda por sus pecados. Eso significa la palabra ofrenda aquí, que se entregó sin condiciones por usted y por mí. Y sacrificio, dice, a Dios en olor fragante. Qué precioso. Después que se ofreció como ofrenda, hizo una adoración al Eterno. Y dijo, por eso es que en Mateo lo ha leído capítulos 27, parte de en medio y final, donde Jesús estaba en su agonía. Empezó a sentir que el aguijón de la muerte le estaba tomando la fuerza, le estaba tomando el vigor de su cuerpo, y empezó a clamar en su angustia y le decía, Elí, Elí, lama sabactani. Ahí le estaba haciendo la ofrenda de sacrificio al eterno y santo Dios de los cielos y la tierra. Ese verdadero sacrificio tocó el corazón del eterno Dios. Y le dijo, Dios mío, lo estaba adorando, le estaba sacrificando alabanza. ¿Por qué me han desamparado? Que ahí vino el reclamo. Y Dios entendía ese reclamo de Jesús. ¿Por qué me ha desamparado? En el hebreo, hermano, esas son palabras griegas o arameas, como usted las quiera entender, o se le hace más fácil. Pero en el hebreo significa Elí, Elí, lama sabactani. Significa, Dios mío, para eso yo he sido diseñado y enviado. Digamos que no tenía otra condición sino entregarse por ti y por mí. Hoy entreguémonos a imitar a Dios y vayamos a las naciones con el mensaje restaurador de Jesucristo. Vayamos y entreguémonos por un amigo, por una amiga
vida y hagamos sacrificio de alabanza al Dios eterno por esa vida. Y oremos hasta que la veamos libertada del yugo de Satanás y del pecado y de la muerte. No vamos a morir físicamente por ello, pero sí podemos hacer un sacrificio de adoración por esa vida a Dios, que es interceder por él. Póngase sobre sus pies. Amado Dios, gracias. Dele gracias. Gracias por la palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por mostrarnos esa bondad y esa misericordia. Señor, ayúdanos a poder entender qué significa sacrificio quiero y no holocausto. Haz entender a cada uno de mis hermanos y a nuestras vidas qué significa sacrificio quieres y no holocaustos. Señor amado, que tu palabra sea de impacto a través de las redes sociales y tu Espíritu Santo se encargue de enviar esa palabra a las diferentes esferas de la tierra y alcance a los que han de ser salvos. Redargúyalos y tráigalos al arrepentimiento, y a los que estamos dentro de este auditorio podamos entender que es imitarte a ti y que se dispongan a la buena y perfecta voluntad tuya. En Cristo te lo pedimos y en Cristo te damos. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Dale esa ofrenda. Dale esa ofrenda, Dios. Padre, gracias. Amén. Llévate la gloria. Y amén.